presento, soy el ingeniero Arturo Santiago, soy el asesor certificado en los sistemas comerciales de los sistemas Compact. Y pues bueno, sean todos bienvenidos a la sesión que se titula Complemento Carta Aporte en los sistemas Compact. Entonces, realmente va a ser una sesión que vamos a tratar de orientarla a poder identificar si nos aplica o no nos aplica este complemento nuevo, algunas noticias que tengo que darles sobre las versiones de los sistemas Compact, de qué cubren, qué no cubren actualmente, ¿sí? Porque como bien comentaba en un principio, ese es un complemento muy amplio, creo que es uno de los más extensos que existe hasta hoy en día. Y pues bueno, he aquí la importancia de que ustedes se encuentren realmente notificados o más bien anticipados del cambio fiscal. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es un complemento que, una, es obligatorio, que el SAT no nos pregunta si lo vamos a ocupar o si queremos más bien ocuparlo, es un cambio fiscal obligatorio para todo giro de empresa que aplique. Entonces, es ahí la primera importancia de este seminario, de este webinar. Por ahí creo que tengo un micrófono abierto. Me apoyan. Ok. Entonces, vamos a ir aclarando esos puntos y que ustedes identifiquen, ¿realmente me aplica el complemento? ¿Tengo que tener que llenar los documentos correspondientes y emitirlo como debe de ser para evitarme alguna sanción, alguna multa o incluso la misma ley dice que habla en el caso de una reincidencia hasta un cierre temporal de un negocio al no cumplir con el complemento que se está estipulando? Entonces, una, es obligatorio, ya se nos acaba el tiempo de vigencia que nos dio el SAT para poder emitirlo de manera opcional, ya viene de manera obligatoria, entonces es un sí o un sí. Entonces, vamos a ir abarcando esos puntos porque pues ahí hay muchas dudas de, no, no me aplica, sí me aplica, no, porque no le cobra el cliente y realmente todos esos puntos son los que venimos a abarcar o a cubrir el día de hoy. Entonces, pues ya para ir entrando en tema, vamos a aclarar un poquito respecto a qué es el complemento carta aporte. Antes de entrar en tema, nuevamente les recuerdo que los invito a seguirnos en las diferentes redes sociales porque ahí estamos subiendo información constantemente respecto a ese cambio. Y créanme, es de vital importancia que ustedes, al menos por Facebook, nos puedan seguir, porque hablando de este tema, todavía hay una línea o hay lagunas las cuales la misma autoridad está tratando de aclarar. Hay rumores por ahí respecto al complemento, pero todo eso lo vamos a estar enviando por Facebook, a través de Facebook, que es lo más común actualmente. Entonces, vamos a dar inicio. Para comenzar, ¿qué es el famoso complemento carta aporte? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién dice que lo debo utilizar? Etcétera. Pues bueno, el complemento carta aporte, y ojo con esto es una descripción obtenida directamente de página del SAT, no es algo que nos estemos inventando. Pues bueno, es un apartado que nos permite ingresar información adicional al XML de los bienes o mercancías que se van a mover o se van a estar moviendo durante el territorio nacional. ¿Sí? ¿Qué información ingresa? ¿Qué mercancía traslado? ¿De dónde sale? ¿A dónde va? Puntos intermedios, así como los medios por los cuales se transportan, es decir, vía terrestre, vía aérea, vía marina, fluvial, etcétera. ¿Ok? Ojo con este punto, porque si se dan cuenta que cuando hablamos del complemento carta aporte, en pocas palabras es información de mercancía que voy a trasladar. En ningún punto la ley habla o la descripción comenta que es exclusivo para personas que se dedican al traslado de mercancía. Realmente debemos de tener mucho cuidado porque la ley dice es exclusivamente para traslado de mercancía. Si yo compro, si yo vendo y muevo mercancía de un punto a un punto dentro del territorio nacional, Está bien, conté ahí cuando este igual complemento salga la duda de alguna otra, pues ya. por ahí tenemos un micrófono abierto. Licenciado Jorge, ¿me apoyas? Entonces, aquí es ese punto que quiero dejar claro. No importa si mi empresa no se dedica al autotransporte o no cobro ese autotransporte, la ley es clara. Si vas a trasladar mercancías dentro del territorio nacional, aplica de manera obligatoria este complemento. Esa es una de las mayores dudas que tenía la gente.
¿Debo incorporarlo? ¿No debo incorporarlo? Y sobre todo, ¿cuál es el escenario en el cual mi empresa se encuentra ubicada? Que es algo que vamos a tratar de ir aclarando más adelante. Tenemos 3 escenarios preparados que espero que la mayoría pueda identificar el escenario en el cual se encuentra para que pueda visualizar cuál es el proceso que va a tener que seguir. Sí, vamos a ver también una breve demo en un sistema comercial. Pues más adelante vamos a ir. Entonces, hasta aquí quiero dejar claro, el complemento carta aporte es información adicional dentro del XML. Puede ser una factura de tipo ingreso, como bien una factura de traslado, pero pues el objetivo de este complemento es añadir la información de qué bienes o mercancías voy a trasladar, de qué punto a qué punto, por qué medios, quién lo traslada, el vehículo, etcétera. Todo eso es importante que lo dejemos claro desde un inicio, porque más adelante ustedes van a identificar el impacto, la magnitud del impacto que está teniendo el SAT con este cambio en nuestras empresas. Entonces, respecto al complemento carta aporte, se publica el 1 de mayo de 2021. Este mismo año, hace unos meses atrás, se publica por primera ocasión en la página del SAT. El 3 de mayo sale la primera publicación en la resolución miscelánea fiscal de manera oficial, en donde nos dice, ok, pues se va a comenzar a utilizar lo que es el complemento, por lo cual voy a dar una prórroga de 120 días naturales para poder emitirlo de manera opcional. ¿Por qué? Porque la misma publicación nos viene a decir, pues, su entrada en vigor del complemento de manera obligatoria va a ser el 30 de septiembre. Como fue publicado el 1 de junio, a partir del 1 de junio se comenzaron a contar los 120 días naturales en el cual podíamos o no podíamos emitirlo. ¿Sí? Pero esos 120 días ya se acaban el 29 de septiembre. El 29 de septiembre termina de ser opcional para que a partir del 30 de septiembre de 2021 el complemento comience a ser obligatorio. ¿Ok? Es decir, termina el periodo de prueba y la autoridad dice, va el cambio para todos, va a general. Entonces, vean la magnitud nada más de este primer cambio, porque hay muchos sistemas que hoy en día no están preparados. Realmente hay muchísimos sistemas que no están preparados. Yo quiero comentarles desde un inicio que los sistemas compact ya tienen este cambio en una primera etapa, porque realmente, como comentaba, el complemento es bastante extenso. Entonces, en una primera etapa ya lo tienen los sistemas compact, hablando del sistema comercial Star, Pro, Premium, factura electrónica. Esos sistemas ya lo tienen listo. ¿Ok? Entonces, tengan claro que a partir del 30 de septiembre, mientras no haya una publicación o un cambio fiscal que diga lo contrario, pues tengan claro que a partir del 30 ya van a necesitar emitir el complemento sí o sí hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, entrando de lleno ya a esa parte del complemento, pues hay una parte que llama mucho la atención por parte del SAT en donde nos indica, este complemento se va a poder incorporar a 2 CFDIs, al CFDI de traslado y al CFDI de tipo ingreso. En el primer tipo de CFDI, que es el de traslado, la autoridad nos dice, podrás incorporar el complemento de carta aporte en una factura de tipo traslado para poder acreditar la posesión de las mercancías. Es decir, si yo voy a mover mercancía, por ejemplo, de Guanajuato a Oaxaca, ¿sí? Quien se va a encargar de trasladar esa mercancía debe contar con ese documento que le ampare que está moviendo la mercancía de X lugar a X lugar, indicando qué mercancía lleva, el peso aproximado de la mercancía, la cantidad de la mercancía, ¿sí? Para que si alguna autoridad lo llega a detener, llámese federal, llámese Secretaría de Comunicaciones, llámese SAT, él pueda amparar lo que él lleva en ese transporte mediante ese documento. Ojo, hablo de un CFDI de tipo traslado. No significa que es un CFDI de ingreso. Entonces, nos dice, si tú estás moviendo mercancías de un punto a un punto, pues deberás ampararte por ese medio. ¿Ok? Es decir, estoy acreditando en ese momento la mercancía que llevo conmigo mediante este documento que ya contiene la información de carta aporte.
Y segundo apartado, nos indica que los contribuyentes que brinden el servicio, ahora sí, un servicio tal cual de traslado, pues básicamente tienen que emitir un documento de tipo ingreso, es decir, el que ampare el cobro del servicio del flete o del autotransporte, y adicional a ello, tendrá que incorporar el complemento cartaporte con la información de la mercancía que él está trasladando. Es decir, es un documento completamente diferente en donde básicamente le dice a la autoridad, estoy cobrando por el servicio de traslado y básicamente es esta la mercancía que el cliente está trasladando de X punto a X punto. Si se dan cuenta, hablamos de dos documentos. Vamos a cerrar una ventanita por acá. Son dos tipos de documentos que la autoridad nos indica que debemos utilizar. ¿Ok? Por ahí comienzan a haber preguntas. Les super encargaría si me ponen las preguntas en el chat para que yo pueda ir avanzando. De hecho, muchas preguntas a lo mejor que vayan a salir en el chat, las voy a ir contestando durante el desarrollo del tema. De todos modos, si persiste, nos vamos a dar un apartado de preguntas y respuestas en donde me pueden dar algunas preguntas y los voy a tratar de ir aclarando. Aclaro, como bien comentaba, la misma autoridad aún no nos termina de aclarar a nosotros algunos supuestos, algunas circunstancias que se presentan en el día a día. Entonces, hay algunas situaciones que todavía no tenemos claro precisamente por lo mismo, que dependemos de la autoridad. Entonces, de todos modos, quedo al pendiente del chat para que podamos ir abarcando los puntos. Muy bien. Entonces, ¿quién me indica a mí como empresa que básicamente ese complemento es obligatorio para mí? De entrada, el SAT. ¿Ok? Entonces, si por ahí tienes duda o no tienes claro si estos fundamentos legales te aplican o no te aplican, yo te invito a tomarle una foto, una captura de pantalla para poder consultar con tu contador o tu asesor fiscal correspondiente, pues los fundamentos legales que estoy plasmando. De todos modos, yo voy a ir explicando algunos en este momento, ¿sí? Y bueno, para ir entrando de Según lleno estar a los escuchando fundamentos un legales, curso. básicamente es la resolución miscelánea fiscal, la regla 271.8, en el cual comenta, y me permito citar textualmente, que dice, los complementos que el SAT publique en su portal será de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique, pasando 30 días naturales, contando a partir de su publicación en el citado portal, salvo cuando exista alguna facilidad. Pues bueno, primer noticia que estaba comentando hace un momento, el SAT publicó el 1 de mayo de 2021 dicho complemento, y segunda, nos dio un periodo de prueba o un periodo de gracia, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta primera regla nos obliga a utilizar el complemento que, que el SAT está incorporando actualmente. Segunda, hay un punto muy se aplique. Entonces, es ahí la duda del millón. ¿Aplica para mi empresa? ¿No aplica para mi empresa? ¿Estoy en alguno de los escenarios? ¿Tengo duda? Pues es lo que vamos a ir abarcando más adelante. ¿Sí? Otro de los fundamentos legales es el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? En la cual nos dice textualmente las cantidades que estén amparadas con los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en la disposición o en el artículo 20 de este código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen de forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales. Ojo con este punto, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Y eso es un tema que sí nos pega muchísimo. ¿Por qué? Porque al menos si yo soy una empresa que me dedico al autotransporte, al traslado de mercancías, al arrendamiento de vehículos, por ejemplo, al arrastre de vehículos, por ahí, si no incorporo el complemento tal cual me lo indica la ley, mi cliente no va a poder deducir esa factura ante el SAT. Mucho cuidado con eso, porque si yo emito una factura y no agrego el complemento cuando realmente a mí me aplica, la primera situación que va a haber es el problema con el cliente.
¿Por qué? Porque él no va a poder deducir impuestos, a lo mejor él no me va a querer pagar el servicio porque su factura no está siendo válida ante la autoridad y en su peor caso, que el cliente me llegue a hacer o levantar una demanda ante el SAT, pues el SAT va a estar en la disposición de poder aplicarme algún tipo de sanción o multa. Ese punto de sanciones o multas los voy a ver al final para que ustedes lo tomen en cuenta, porque sí hay cambio obligatorio para ello. ¿Ok? Entonces, eso es otro de los fundamentos que consideramos de gran impacto, porque si yo me dedico a este tipo de servicios, no voy a poder deducir o acreditar fiscalmente la factura. Entonces, aquí sí nos pega muchísimo, por eso es importante que tengan claro que a partir del 30 de septiembre es un sí o un sí con el complemento. ¿De acuerdo? Y bueno, ya para ir entrando en tema y dejar de un lado las cuestiones legales, pues bueno, ¿qué sistemas van a permitir la emisión del complemento? Bueno, tenemos tres sistemas confirmados que por parte de Compact dice, ok, el sistema de factura electrónica emite complemento, el sistema de comercial premium emite complemento y el sistema de comercial en su versión Star y en su versión Pro emiten complemento. Situación que deben de considerar es que debe ser específicamente en el caso de factura electrónica la versión 910, en el caso de comercial Star o Pro tiene que ser la versión 532 y en el caso de comercial Premium tiene que ser la versión 710. Entonces muchos van a decir, oye, ¿qué versión tengo del sistema para saber si ese cambio ya lo tiene mi sistema? Recuerden que para poder identificar su versión, en el caso de factura electrónica y comercial premium, tenemos que irnos a la ventana de apartado ayuda, opción acerca de. En esa ventana, el sistema nos va a poder indicar la versión del sistema que tenemos y en el caso de Comercial Star y Pro, cuando ingresamos por primera ocasión al sistema, nos va a indicar la versión de nuestro sistema que estamos utilizando. En este caso, por ejemplo, va a decir versión 5 y fracción, ¿no? Entonces, eso es muy importante. De hecho, creo que me voy a regresar tantito a la presentación anterior por si quieren tomar nota de, ok, yo uso el sistema de factura electrónica, para cumplir con esta obligación debo tener la versión 910 para que yo pueda revisar con toda calma del mundo. A lo mejor no tanto así, porque por cuestiones de tiempo ya el cambio se nos viene encima. Si tengo o no tengo dicha versión para poder cumplir con dicha obligación. Pues por ahí tómale una captura, una foto, para que puedan considerar esto y revisar en el caso contrario, que no tengan la última versión, pues los invito a comunicarse con nosotros para que podamos hacer la actualización en conjunto de ustedes y la implementación correspondiente. Muy bien, entonces creo que vamos a pasar ya a las siguientes versiones. ¿Sí? ¿Qué consideraciones debo de tener en el sistema Compact? Ok, como bien comentaba hace un momento, el complemento en estas versiones que he mencionado sale una por la cuestión de tiempos, que ya la obligación entra de manera obligatoria en unos días y mi sistema debe estar listo sí o sí, o debo tener la opción de poder emitirlo sí o sí, es la primera consideración. Y la segunda es que actualmente el sistema de Compact, ¿sí?, no incluye el complemento con toda la extensión que el SAT o proporciona. Porque, por ejemplo, en el caso de Compact, sí nos va a permitir incorporar dicho complemento, pero únicamente para mercancías que se envíen vía terrestre y listo. Es decir, si yo voy a enviar la mercancía, no sé, a lo mejor alguno de ustedes tiene contratado algún tipo de servicio de transporte vía marina o vía de alguna aerolínea y tú te dedicas a ese servicio de estar trasladando la mercancía, ok, desgraciadamente esas versiones del sistema no están ingresando en esta primera etapa, pero si eres una empresa que te dedicas a trasladar mercancía dentro del territorio nacional mediante lo que es la vía terrestre, es decir, ya sea carretera o lo que sean líneas férreas, el sistema ya está listo para ese cambio. ¿Ok? Algo adicional es que el complemento menciona, deberás registrar ubicaciones de origen, puntos intermedio y destino de la mercancía. Pues bueno, esa parte de puntos intermedios también el sistema en esta primera etapa no la está agregando, únicamente te va a permitir agregar punto de origen y punto de destino, es decir, de dónde sale y a dónde va, para que al menos podamos iniciar con el cumplimiento de dicha obligación. Realmente, como yo comentaba,
es un complemento muy extenso, que un campo te va a habilitar múltiples campos, muchos campos son obligatorios. Entonces, por cuestiones de tiempo, Compact lanza esta primera versión de los sistemas con la primera etapa del complemento, que esperamos próximamente estén saliendo las versiones un poquito más completas, pero al menos para lo que es cumplimiento de obligación, en lo que es traslado vía terrestre, el sistema o los tres sistemas que mencioné anteriormente cumplen totalmente su función o su trabajo. ¿Ok? Y pues bueno, aquí vamos ahora sí a la duda del millón, que es, ¿cómo sé si realmente aplica? Vamos a hablar de los escenarios que ya se tienen identificados, que son tres escenarios principalmente. Primero, cuando yo como empresa traslado o transporto la mercancía por medios propios. Es decir, para que vayamos entrando un poquito en contexto, que yo como empresa, por ejemplo, pues soy una mueblería en el cual necesito entregarle un mueble a mi cliente, porque pues mi cliente no tiene los medios para trasladar el mueble que adquirió conmigo. Y pues bueno, voy a trasladar dicho cajonera, dicho tocador, hasta la ubicación de mi cliente. Ahí entra el primer escenario en donde yo con mis propios medios, porque yo tengo a lo mejor una camioneta que me permite trasladar ese mueble con mi cliente, básicamente aplica lo que es el complemento de carta aporte. ¿Sí? Un segundo escenario es el traslado de mercancías por medio de un intermediario. ¿Sí? Esta es una situación que se ve muy comúnmente en el norte. ¿Sí? Un intermediario básicamente es aquella persona o aquella empresa, porque puede ser física o moral, que técnicamente me da un servicio de logística, es decir, él se encarga de ir por el producto, ir a dejar el producto, a lo mejor almacenarlo, protegerlo. Existe cierta logística para el traslado, para el almacenamiento de mi producto, ¿sí? Y básicamente no solo es el ir a traer y a dejar. ¿Sí? Básicamente el tercer escenario es a un contrato de servicio de transporte, que es ahí donde ahora sí alguien me brinda ese servicio de traslado de mercancía de un punto a otro punto, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a hablar primero del primer escenario, ¿sí? Que es transportar la mercancía por medios propios. ¿Sí? Aquí traté de hacer un poquito más dinámico lo que es los escenarios para que nosotros nos vayamos viendo como autores. ¿Sí? En este caso van a interceder un autor que es básicamente yo como empresa. ¿Sí? Si yo soy una empresa a lo mejor que me dedico a la venta de muebles, retomando el ejemplo que habíamos comentado anteriormente, pues básicamente lo primero que tengo que hacer es expedir el CFDI de ingreso, ¿sí? Básicamente por la venta de ese mueble. Ojo, estoy expidiendo básicamente mi CFDI correspondiente a le vendí a mi cliente, sin embargo, en esa factura no se va a agregar un complemento de carta aporte, porque únicamente esa factura debe de amparar que la venta que estoy realizando con el cliente, es decir, estoy obteniendo un ingreso por parte del cliente por la venta de un mueble, ¿ok? Segunda, si yo como empresa necesito trasladar la mercancía a mi cliente por la situación de que a lo mejor mi cliente no tiene el medio de transporte para hacerle llegar la mercancía, entonces si yo tuviera ese escenario, yo sé que tengo los medios para poder hacer la mercancía, es aquí donde yo como empresa tendré que crear mi CFDI de traslado e incorporar el complemento de carta aporte por cada viaje que haga. Este punto sí quiero aclararlo. Sí, a lo mejor yo tengo un vehículo, cargo 10 muebles porque voy a entregar 10 muebles a 10 clientes diferentes, pues técnicamente tendría que crear 10 CFDIs de traslados con su complemento correspondiente de cada uno de ellos, porque voy a entregar a 10 clientes diferentes. Si yo fuera a entregar los 10 muebles o los 10 muebles adquiridos con un cliente en específico, pues básicamente tendré que emitir un solo CFDI de traslado por los 10 muebles con el complemento correspondiente. Ahí la detonante va a ser a quién se le va a entregar. ¿Es el mismo cliente? ¿No es el mismo cliente? Entonces aquí tendremos que crear un CFDI de traslado. Y ojo con este punto, cuando hablamos de un CFDI de traslado, no significa que vamos a duplicar el ingreso contra el CFDI de ingresos, son documentos diferentes, ¿ok? Y pues bueno, una vez que yo ya emití el CFDI de traslado o los CFDI de traslados con el complemento correspondiente, es ahí donde ya le puedo decir a mi chofer, ok, ¿sabes qué?
ya necesito que vayas a entregar la mercancía que los clientes adquirieron. Aquí están los CFDI de traslados con los complementos correspondientes para que él pueda mover la mercancía desde la ubicación en donde yo los tenga hasta la dirección de entrega que el cliente me indique. Entonces voy a tener que tener ese CFDI de traslado para mover la mercancía. Y ojo con este punto. ¿Por qué es importante que yo cuente con ese complemento? Porque dice que la autoridad responsable podrá verificar el CFDI que ampara el traslado y corroborar que tenga la mercancía correspondiente. Mucho cuidado con este punto, porque dice, ¿quiénes son la autoridad? Si se dan cuenta, en ningún punto he mencionado si es a una carretera federal o una carretera local. La ley no estipula eso en un principio porque fue un cambio de manera general. Es decir, sea federal, sea estatal, sea municipal, es una obligación emitir el CFDI de traslado. ¿Qué autoridades van a estar pendientes de este tipo de CFDI? Federales, lo que es Guardia Nacional, retenes militares. Las mismas oficinas del SAT pasan a ser un tipo de autoridad para poder validar este CFDI de traslado y que vaya lleno acorde a lo que me indique la ley. ¿Sí? Si no tengo ese CFDI de traslado, pues la mercancía me puede ser retenida en ese momento hasta que yo ampare la posición legal de la mercancía, ¿sí? De a dónde se está moviendo, ¿sí? Y en el debido caso que si tenemos el complemento, la factura de traslado con el complemento correcto, pues básicamente voy a poder continuar la entrega de mi mercancía, ¿sí? En cualquier parte de la República. Recuerden que el CFDI de traslado debe decir de qué punto sale y a qué punto va dicha mercancía, ¿ok? Es parte de lo que la autoridad o las autoridades van a estar validando dentro del complemento. Entonces, es un cambio que sí nos va a impactar. Por ejemplo, si yo me dedico a la venta, no sé, de una ferretería y que técnicamente sale mi camión de entrega a lo que son mis distintos clientes, pues técnicamente hablamos que por cada mercancía tengo que generar el CFDI de traslado por cada uno de mis clientes. ¿Sí? No importa si no cobras o no cobras el servicio de entrega a cliente. Va a ser una obligación, desgraciadamente. Entonces, es aquí donde comenzamos a ver ya el impacto del cambio que en este caso la autoridad acciona. Entonces, pues vamos a tener que generar documentos nuevos si tenemos este tipo de servicios en mi empresa. Ese es el primer escenario. Si se dan cuenta, únicamente hablamos de mí como empresa, que le emití su CFDI de ingreso a mi cliente para poder, ahora sí que, para poder aclarar o poder deducir la venta del inmueble y un segundo CFDI de traslado con el complemento para poder amparar el traslado de la mercancía. Hace unos días alguien me preguntaba, oye, entonces las empresas de Uber Eats, pues también deberían estar obligadas. Y en teoría también ellos están obligados a expedir este tipo de CFE de traslado. Sin embargo, algo que quiero aclarar es que incluso el SAT pudo ingresar un catálogo nuevo en este aspecto y él define qué vehículos deben de tener lo que es este tipo de complemento. Por ejemplo, si soy un vehículo, una camioneta, un camión, tráiler, básicamente estoy obligado. Actualmente en dicho catálogo del SAT no está mencionado lo que son motocicletas, bicicletas que deben de contener este tipo de CFDI. Son ahí de las preguntas o situaciones que actualmente el SAT está tratando de aclarar o de corregir de alguna manera para poderlo visualizar ante los usuarios y pues vamos a estar muy pendiente de los cambios que vayan a seguir viniendo, porque lo más seguro es que vayan a estar aclarando ese punto. ¿Sí? Empresas como lo que es DHL o empresas que se dedican a entregar paqueterías, pues básicamente también van a estar obligados a expedir un CFDI de traslado con el complemento por cada entrega que ellos realicen. Entonces, como pueden ver, es un tremendo impacto en las empresas que está teniendo dicho comprobante. ¿Ok? Por ahí hace unos días también un contador dice, no, pues que me van a hacer trabajar doble. Eh, pues no, desgraciadamente sí los vamos a hacer trabajar doble, pero no es algo que nosotros estemos postulando. Es un cambio fiscal
que vamos a tener que tomar sí o sí. ¿Ok? Entonces, el segundo escenario, quiero creer que el primer escenario queda claro, que es básicamente yo como empresa le voy a entregar a mis clientes su mercancía que compran, entonces tengo que emitir el complemento con la factura de traslado con el complemento correspondiente. En el segundo escenario vamos a ver un tema diferente, en el cual yo como empresa nuevamente le vendo un mueble a X cliente, ¿no? Entonces, la primera situación ahí nuevamente es, emito un CFDI de ingreso que me permite amparar la venta de dicho inmueble, ¿sí? Y en esta ocasión, ni el cliente ni yo tenemos pues de alguna manera, los medios para trasladar la mercancía. Entonces, contrata a un intermediario, el cual se encarga del proceso de logística. Entonces, ¿qué hacemos? Pues contratamos al intermediario para poder hacerle llegar el mueble a mi cliente. Este intermediario no únicamente se encarga del autotransporte. Como bien mencionaba anteriormente, el intermediario brinda servicios de logística, de ir a traer, de almacenar con seguridad, de ponerle sellos de seguridad al mueble, va más allá que solo el traslado. Sí, básicamente existe cierta maniobra por parte de ellos y ojo con este término, porque cuando hablamos de maniobras, pues entra maniobras terrestres, maniobras de lo que es remolques o remolcado de vehículos. Entonces, aquí voy aclarando el primer punto de lo de las grúas. ¿Aplica para mí que brindo ese servicio de grúas y arrastres? Sí, sí aplica. ¿Sí? Porque básicamente ese intermediario va a tener que emitir dos FDI. Si yo soy esa empresa intermediaria, es ahí donde vamos a vernos como actores. Si yo soy esa empresa intermediaria, es decir, que brindo ese servicio, yo voy a tener que emitir dos FDIs. El primero, por el ingreso al propietario correspondiente, en donde estoy haciendo una logística, una maniobra, etcétera. Y un segundo CFDI de traslado con el complemento para poder decirle a las autoridades que me lleguen a hacer una revisión, oye, pues estoy trasladando la mercancía que X propietario me contrató para ello. Entonces, hablamos de todos tipos de CFDIs. En este escenario, si se dan cuenta, la primera empresa, que es la que vende la mercancía, pues ya queda fuera, porque quien se está encargando de hacer la mercancía o el traslado de la mercancía es la empresa de logística. Entonces, es esta empresa la que ya se tiene que encargar del envío de la mercancía y por lo tanto, al enviar la mercancía, es la que se debe de encargar de emitir el complemento correspondiente. Ok, ok, una vez que ya tiene sus dos FDIs, pues esta persona ya puede hacer, o esta empresa que se encarga de logística, ahora sí puede realizar el traslado de la mercancía, el almacenamiento, la puesta de sellos de seguridad, etcétera. Ahora sí que su arrastre, como decían por ahí. Entonces, una vez que ya hace su proceso de traslado, pues ya debe tener a la mano sus FDI de traslado. ¿Sí? ¿Por qué? Por la misma circunstancia de que si una autoridad como las que ya mencioné anteriormente, sea municipal, estatal, federal, etcétera, lo llega a detener, ellos van a tener que amparar el traslado de la mercancía por medio de ese CFDI de traslado para poder hacer la entrega en la parte de la República que se le indique. Entonces vean cómo aquí ya entra en escenario o entra en juego una tercera persona que sería la parte de logística o de maniobras, que básicamente va a tener que emitir un CFDI por el servicio que él brinda y un CFDI por el traslado correspondiente que va a realizar. Entonces, quiero creer que van quedando claros. Ahorita ya vi que por ahí ya comenzaron a llenarse las burbujas del chat. Entonces, están excelentes. Ahorita vamos a pasar a la parte de ir visualizando dichas preguntas. ¿Ok? Vamos al tercer escenario, si queda claro. Si no, ahorita nos vamos a ir aclarando un poquito punto a punto. Y viene lo que es el servicio o el contrato de servicios de transporte. Entonces, si eres una empresa que ahora sí te dedicas sí o sí al transporte de carga vía carretera, pues técnicamente este es tu escenario como tal. ¿Por qué? Porque tú como empresa debes utilizar cualquiera de estas claves que estamos visualizando. Entonces, si estás dentro de esas claves, de entrada, déjame decirte que el complemento para ti es obligatorio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás brindando un servicio por el cual vas a mover la mercancía dentro del territorio nacional. Entonces, debes de tener tu CFDI de ingreso, el cual ampara que estás cobrando por el servicio de traslado,
y anexarle el complemento de carta aporte a dichos CFDI. Ahorita lo vamos a ir dejando un poquito más claro. La primera pregunta frecuente que nos dice el SAT: soy una empresa que se dedica al transporte de bienes o mercancías. ¿Es necesario expedir el CFDI de tipo ingreso con complemento de carta aporte para esta posibilidad de acreditar el traslado de bienes o mercancías en territorio nacional? Sí, sí se debe emitir. ¿Ok? Y nos da una respuesta con el fundamento la misma autoridad. Esas son preguntas extraídas desde la página del SAT que les podemos estar haciendo llegar para que puedan leer el material completo. Dice: para efectos del traslado del territorio nacional de bienes o mercancías de importación o exportación, ¿será necesario también emitir el CFDI con complemento carta aporte? También es obligatorio. Como ya pudimos ver en el sistema ya viene preparado con los campos correspondientes para el pedimento, para el UID de la factura con el complemento comercio exterior, para poder hacer la emisión del complemento carta aporte correspondiente. Si dice: si contrato servicios de transporte para trasladar bienes o mercancías y el CFDI que me expide la o el transportista no contiene el complemento carta aporte, puedo hacer deducible el servicio del transporte contratado. Como mencioné en un principio, eso ya no va a ser posible a partir del 30 de septiembre, porque a partir del 30 de septiembre el complemento va a ser obligatorio. Si te expiden una factura, alguna fletera o alguna empresa que se dedique al transporte de mercancía vía terrestre, en estas fechas todavía es válida, pero a partir del 30 de septiembre, recuerden que sí afecta en lo que es la deducibilidad de los impuestos correspondientes. Entonces, ahí sí nos pega bastante fuerte el SAT, porque las empresas de este giro es: lo emites porque lo emites. ¿Ok? Dice: ¿quién debe emitir el CFDI de traslado con complemento carta aporte? Pues bueno, existen los supuestos que vimos hace un momento. ¿Sí? En el primer caso es la propietaria o el propietario de los bienes o mercancías cuando esos se trasladen por medios propios. Es decir, si yo le vendí un mueble a un cliente y el cliente viene a recoger su propio mueble con su propio vehículo, él, al trasladar la mercancía, es quien debe emitir el complemento carta aporte, porque él se está encargando de movilizar la mercancía. En su debido caso, el intermediario o agente de transporte es el que debe encargarse. Por ejemplo, si yo le voy a entregar la mercancía, sea mueble, sea ferretería, sea cualquiera de los productos que estén dentro del catálogo del SAT, entonces yo soy el encargado de trasladar la mercancía. Entonces yo soy el encargado de emitir dicho complemento de carta aporte. Si contrato a alguien más, entonces esa persona es la que se encarga de emitir el complemento de carta aporte correspondiente. ¿Ok? Dice: ¿quién debe emitir el CFDI de ingreso con complemento carta aporte? Pues es el tercer supuesto. Sabemos que son esas empresas que se dediquen al servicio de transporte como tal. Dice: si traslado bienes o mercancías en el territorio nacional, ¿qué autoridad será la encargada de auxiliar al SAT en la verificación del cumplimiento de la carta aporte? Ese es el tema del millón. ¿Quiénes se van a encargar de trasladar o de revisar que la factura de carta aporte o de ingreso con carta aporte se esté llenando correctamente? Y el SAT contesta: cualquier autoridad que tenga competencia para realizar inspección y verificación a nivel federal por las vías generales de comunicación como Guardia Nacional, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autoridades sanitarias, entre otras, son las que están facultadas para dicho proceso. Incluso dice que el Servicio de Administración Tributaria se encuentra facultado para dicha inspección. Esto es un punto que quiero recalcar, porque si en la sede en donde ustedes se encuentran ubicados se encuentra algún puesto, retén, o incluso un puesto de verificación por parte de la autoridad, es donde más vamos a tener que emitir la factura, porque ellos son los primeros que la van a estar solicitando. ¿Ok? Y algo que tiene que aclarar, dice que la verificación puede ser a nivel federal o a nivel local. No te dicen solo si sales a carretera, te dicen también de manera local. Así que mucho cuidado con ese punto. Dice: ¿cuál es el formato del CFDI con complemento carta aporte que servirá para acreditar el transporte y la legal tenencia de los bienes y mercancías? El SAT responde que va a ser el CFDI. Puede tratarse de un archivo digital, es decir, llevar el PDF, una tablet y el PDF de la factura,
o bien la representación impresa del formato PDF, que fue lo que visualizamos un momento. Mando a imprimir mi PDF, se lo entrego a mi chofer para que pueda mover la mercancía sin ningún problema como tal. Dice, si me dedico al traslado de bienes y mercancías para efectos designados del complemento carta aporte, se requiere registrar los datos de los o las choferes en su operador, las unidades de transportes. Sí, va a ser obligatorio. Caso contrario, no vamos a poder timbrar dicho complemento o dichas facturas con el complemento. ¿Ok? Y ellos nos dicen, tienes que agregar el RFC, el número de licencia, el registro de identificación tributaria en caso de ser un residente extranjero. Sí, en el caso de que si fuera un residente fiscal, puedes agregar el ID tributario. Muy bien. Dentro de las preguntas frecuentes también nos dicen si presto servicio auxiliar de arrastre, arrastres y salvamiento, así como la deposición de vehículos en las vías generales de comunicación, ¿qué información debo registrar en el complemento de carta aporte? Entonces, por ahí quienes tenían esa duda es, debes emitir el CFD de ingreso con complemento carta aporte y en el campo configuración autotransporte tenemos que agregar el servicio de grúas. Esa clave ya la tiene el sistema, que básicamente al configurarlo le vas a decir, no es un, no es un servicio de traslado, es un servicio de grúas y te va a solicitar la información correspondiente a ese tipo de servicio. Ok, entonces si aplica desgraciadamente. Dice, si me dedico al traslado de bienes o mercancías de manera local, ojo con este término, de manera local, no te dice municipal, no te dice dentro de la ciudad, dice local. Dice, es decir, no transito en carretera federal, ¿debo emitir el CFDI con complemento carta aporte? Sí, sí se debe emitir un CFDI de ingreso con complemento carta aporte por cada servicio de traslado de mercancías que se realice. Le pega mucho a las fleteras, a esas empresas que se dediquen a hacer fletes y mudanzas, porque técnicamente también se van a ver obligadas. Algo que le criticaron mucho a la autoridad es pues, que este tipo de empresas normalmente no contienen un sistema de timbrado. Se menciona que va a haber una versión gratuita en la página del SAT o que ya fue lanzada la versión gratuita, pero sabemos que está limitado. ¿Ok? Y para ir terminando, si me dedico al traslado de bienes o mercancías en la modalidad de transportes y son de diferentes propietarios o propietarios, pero se dirigen al mismo destino, puedo registrar todos los bienes de mercancías en un solo CFDI, que es lo que comentamos anteriormente. Si voy a entregar esos productos a un solo cliente, pues puedo generarlo en una sola factura, pero si los distintos productos que yo traslado son a diferentes clientes, tendré que emitir un CFDI de traslado con los diferentes clientes o los diferentes productos que voy a entregar a cada cliente. Entonces, si voy a hacer 3 entregas, voy a tener que emitir 3 documentos como tal. ¿Sí? Con motivo, dice, de alguna eventualidad durante el traslado de los bienes o mercancías, es necesario cambiar de camión. ¿Puedo seguir utilizando el mismo CFDI con complemento carta aporte o debo cancelarlo y emitir uno nuevo? También lo abarcamos en la sesión, que la autoridad nos dice se debe cancelar y crear un nuevo CFDI de traslado con los datos correspondientes para que la información que contenga el XML o la factura coincide contra el vehículo que está trasladando la mercancía. Y pues bueno, para ir cerrando con broche de oro, dirían por ahí, ¿habrá multas o sanciones para quienes no cumplan esta disposición fiscal? Sí, sí va a haber multas, información que la misma autoridad proporciona. Y esto, pues porque nos indica en el artículo 84 del Código Fiscal de la Federación, que en el debido caso que alguna empresa la cual esté obligada a cumplir o hacer uso del complemento como tal, pues básicamente las multas pueden ir de 17,020 pesos hasta los 97,330 pesos. En el caso de una reincidencia, podrán adicionalmente clausurar preventivamente el establecimiento. ¿Ok? Hay dos tipos de personas físicas o morales, entonces las multas varían dependiendo de la razón social o el tipo de persona moral que se tenga, pero pues es algo que realmente no le deseo a nadie. ¿Ok? Entonces, es un cambio, como bien mencioné, bastante brusco. No tengo otro término de decirlo en este momento, pero pues tenemos que cumplir con dicha obligación.